Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya saben cuál es mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y vamos a desarrollar nada menos que el tema del día de hoy. Bueno, como tú ya estás viendo en pantalla, Historia del Perú desarrollamos para los chicos de nivel 4 y ojo, este es el primer tema del tercer periodo. Ojo ya, primer tema del tercer periodo. ¿Y cuál es el tema que vamos a desarrollar? Nada menos que la guerra con Ecuador. Jovencitos, el Perú a lo largo de su historia ha tenido un sinfín de conflictos con varios países. Pero, escuchen, pero ¿con quién más hemos tenido más conflictos a lo largo de nuestra historia como país republicano? Con Ecuador. Y justamente vamos a hablar de ese incidente, uno de los tantos que corresponde justamente al gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que fue el último tema que hicimos en el segundo periodo. Comenzamos entonces. A ver. La guerra con Ecuador. Tiempo. En el gobierno de quién se inicia la guerra con Ecuador. Es en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Si ya te has olvidado, acuérdate que él es el hijo de Mariano Ignacio Prado, de que fue a comprar armamento en la guerra con Chile. Así que este es nada menos que su primer gobierno. ¿Se acuerdan? Estamos en la famosa primavera democrática. ¿Ya? Y en su primer gobierno, el gobierno del 39 al 45. Justo esto coincide, ¿con qué coincide? Con la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Y el conflicto con Ecuador fue desde el año 1941 hasta el año 1942. ¿Listo? Entonces, ya nos hemos ubicado en el tiempo. Antecedentes. ¿Era la primera vez que nos enfrentábamos? No, no era la primera vez que nos enfrentábamos. Como les dije a un inicio del video, ya en varias ocasiones nos enfrentamos nada menos que con los ecuatorianos. Así que, como primer punto, tenemos nada menos que los antecedentes. Hay varios antecedentes, tú puedes visualizarlo en el módulo, pero ¿por qué estoy tratando estos dos? Es por algo. Son los más relevantes de todos los antecedentes que tenemos. Y justamente iniciamos, este fue el primer incidente que tuvimos con los ecuatorianos, 1832. Ponemos acá, primer incidente, primer conflicto, ¿no? En realidad. Primer conflicto. Muy bien. ¿Quién era presidente del Perú en el año 1832? ¿Ah? Era nada menos que un personaje llamado Agustín Gamarra. Ahí está, Agustín Gamarra. ¿Ya? Miren, antes de este año, ¿correcto? Ecuador todavía no se llamaba Ecuador, sino que pertenecía a la Gran Colombia. Antes había un país llamado la Gran Colombia. Y la Gran Colombia era Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero fallece nada menos que Simón Bolívar, ¿no? Y Ecuador proclama separarse nada menos que de la Gran Colombia. Y el Perú firmó el Tratado de Pando y Noboa, con el cual se reconoce, miren acá vamos a resaltar, con el cual Pando y Noboa, con el cual se reconocen y se respetan las iniciales límites hasta un arreglo definitivo con Ecuador, ¿correcto? Y miren, Ecuador tenía territorio amazónico. Ya ahí vamos a explicar acá el mapita. ¿Ya? Muy bien. Luego pasamos al siguiente incidente, en el año 1858. ¿Y quién era presidente en ese entonces en el Perú? Era nada menos que el mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Este fue el primer conflicto, ¿no? Ahí tenemos el primer incidente, ¿no? Conflicto, ¿no?
¿Y por qué, profesor, en ese entonces Ecuador se separa con Colombia, ¿no? Muere Simón Bolívar, hay un conflicto con Colombia, nosotros estábamos en guerra con la Gran Colombia. Obviamente, estar en conflicto con la Gran Colombia era tener un conflicto nada menos que con Ecuador. Por eso se llama el primer conflicto. En el año 1858, ¿ya? Se da la declaración de guerra. Acá la declaración de guerra fue con la Gran Colombia, que incluía Ecuador. Pero acá ya fue la declaración de guerra a, a Ecuador propiamente dicho. ¿Correcto? Nuevamente, ¿quién era el presidente del Perú? Era el mariscal nada menos que Ramón Castilla. Que podríamos decir mucho de él, ¿no? Pero acá estamos dando como dato, ¿no? ¿Qué había pasado? Que Ecuador, creyendo que podía tener jurisdicción sobre el territorio peruano, los ecuatorianos decían, nosotros tenemos salida a la Amazonía, ¿no? Acá está Perú. Y Ecuador ofrece un territorio, ¿ah? Un territorio peruano como si fuese de Ecuador aquí a Inglaterra. Dice, no, y Inglaterra está haciendo datos. Ecuador dijo, ¿sabes qué, Inglaterra? Te doy este territorio, parte de la Amazonía. Porque Ecuador pretendía, pues exigía que en ese entonces Maynas le pertenecía. El Perú se entera de esto, Ramón Castilla da la declaración de guerra, el Perú ocupó Guayaquil, la capital, pero ingresa a Guayaquil con su ejército, derrota a los ecuatorianos y Ecuador decide firmar nada menos que la paz. ¿Y cuál fue la paz? Nada menos que el Tratado de Mapazingüe, ¿no? En el Tratado de Mapazingüe teníamos, como nosotros habíamos ganado, lo más evidente, lo más obvio, era pedir quizás una indemnización y quitar el territorio de Ecuador y zanjar nuestras fronteras. Pero no se hizo eso. Por eso muchos cuestionan la actitud que tuvo Ramón Castilla, nada menos que con Ecuador, ¿no? Porque escuchen bien, ¿ah? En vez de pedir una indemnización, en vez de exigirle territorio, el Perú le obsequia armamento y uniformes a los ecuatorianos, ¿no? En un acto de paz, ¿no? Con los ecuatorianos, ¿ve? Pero bueno, esto fue en el año 1858. Ahora explicamos esto, la zona del conflicto, ¿ya? Miren, los ecuatorianos han argumentado, miren, este es el actual Ecuador, ¿verdad? Ahora, pero mira acá, mira este verde. Pero mira, va desde acá. Los ecuatorianos han reclamado ese territorio como suyo, ¿no? Desde acá. Mira. Ah, profe. Ah. Y en sus libros de educación, los ecuatorianos se daban que esa era parte de su territorio. Y los ecuatorianos reclamaban para sí, para ellos, las provincias nada menos que de Jaén. Acá es Jaén. Chicos, prácticamente todo Loreto sería Maynas, ¿no? Jaén, Tumbes y Maynas. Acá Tumbes, ¿no? Esta parte también. Tumbes. Está dice Tumbes. Según tesis ecuatoriana, eso le pertenecía. Y Ecuador ha insistido hasta el último, hasta la década de los años 90, que ese era territorio ecuatoriano. Pero el Perú señalaba, pues, que las fronteras eran estas, ¿no? Que teníamos que haber cercado, ¿no? Pero no se hizo, pues también viene el problema, ¿no? Acá viene el famoso triángulo de los sucumbios, ¿sabes? Eso le dimos también a Ecuador antes, pero anteriormente. ¿No? ¿Ah? Bien, entonces,
Ahí está nada menos que la zona del conflicto, ¿no? El lugar donde se va a dar el enfrentamiento, pues. ¿Quién generó todo esto? Los ecuatorianos. Provocación ecuatoriana. Profe, ¿los ecuatorianos provocaron el conflicto? Sí. ¿Y por qué? No es acá. Provocación ecuatoriana. Instalación de nuevas guarniciones fronterizas donde antes no existían. Es decir, que Ecuador estaba nada menos que cerca a las fronteras con Tumbes en Jaén, ¿no? Maynas, Sarumía, estaba poniendo bases militares. Obviamente era un intento de provocación, ¿no? Manifestaciones populares contra el Perú, ¿no? Donde agitó a su población para exigir al Perú esos territorios y promover el sentimiento patriota nacionalista de los ecuatorianos, ¿no? Y crear destacamentos militares sin anuncio de autoridades superiores a lo largo de la frontera del sector occidental, ¿no? Acá. Crear. Era una provocación abierta, pues, que habían hecho los ecuatorianos, nada menos que hacia nuestro territorio. ¿Ya? Muy bien, está la provocación peruana. ¿Y cómo se inicia, profe, todo? Nada menos que en el año 1941. El primer incidente. Miren, el agricultor peruano Jacinto Orellana, ve su chacra invadida por ecuatorianos. Él tenía su chacra y quedaba a 500 metros de la frontera con Ecuador. Pero la población ecuatoriana agitada señalaba pues que ese era territorio nada menos ecuatoriano. Y un sector de la población ecuatoriana invade nada menos que las chacras del campesino Jacinto Orellana. Él reporta este incidente, ¿no? ¿A dónde? A la comisaría de Aguas Verdes. ¿Está bien? Bueno, la comisaría nada menos que de Aguas Verdes, ¿no? Y los ecuatorianos empezaron a movilizar, ¿no? Frente a la comisaría de Aguas Verdes, nada menos que su ejército. Y sin previa declaración, los ecuatorianos abrieron fuego a la comisaría de Aguas Verdes, ¿no? Entonces, el conflicto era nada menos que evidente con los ecuatorianos, y habían abierto fuego los ecuatorianos, ¿no? Y el Perú reacciona, pues, hace nada menos que su declaración de guerra, ¿no? Y el escenario principal fue nada menos que esto acá, Sarumilla, el río de Sarumilla. Y como estamos en el río, la batalla de Sarumilla, ¿no? Y el Perú trasladó a la Fuerza Aérea, a la Marina de Guerra y al Ejército Peruano, los tres. Y se inició la respuesta nada menos que al Ejército Ecuatoriano. Y ese sinfín de batallas engloba de manera general nada menos que a Sarumilla. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede, profesor? Bueno, finalmente acá el Perú logra hacer retroceder al ejército ecuatoriano. Cruza el río Sarumilla, ocupa la primera zona de territorio ecuatoriano. Pero acá vamos a ver el acto heroico del héroe de la FAP. Acá está en su avioneta. ¿Quién? El que aparece en el billete de 10 nuevos soles. José Abelardo Quiñones, donde va a inmolar su avioneta sobre una base ecuatoriana, ¿no? Y con todos los honores, obviamente se hace ganar el héroe de la Fuerza Aérea, nada menos que del Perú, ¿no? Bueno,
la victoria peruana, fue victoria, no era, no, fue victoria peruana, pero para poner paz entre estos dos había que mediar, ¿no? Y es ahí cuando los dos países en conflicto se van a ver la intervención de los países garantes, ¿no? El mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial, pero estos países, oye, no podemos permitir que se enfrenten. ¿Y quiénes fueron los países garantes? Argentina, ¿no? Argentina, Brasil, profe, ¿por qué no toman un ratito? Y Estados Unidos. Fueron los tres que iniciaron. Luego se sumó, como recién, Chile se sumó después, ¿no? Mediaron, conversaron, escucharon sus exposiciones de cada uno de ellos. Dijeron, vamos, tenemos que garantizar la paz en el mundo, ¿no? Y bueno, finalmente en la ciudad de Río de Janeiro, bueno, son los países garantes, y se firmó entre Perú y Ecuador, ¿no? Firmaron el protocolo de paz y amistad de Río de Janeiro. Así profecía, ¿ve? Para asegurar la tranquilidad de ambos países era necesario consolidar el final, el problema, iniciándose las negociaciones dirigidas por la potencia Estados Unidos, Brasil, Argentina. Ahí está, ¿ve? Lo que se unió después Chile. ¿Dónde culminaron las negociaciones? Por eso se llama Protocolo de Río de Janeiro, en Río de Janeiro, ¿no? Se dieron una serie de conversaciones, el Perú no tenía por qué ceder territorio, y a partir de ese momento se asegura que ya Ecuador no podía pretender ni Jaén, ni Tumbes, ni Maynas. Ya no podía. Y se firmó el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro en el año 42. Y puso temporalmente, miren, temporalmente al conflicto con los ecuatorianos. Como dije, solamente de manera temporal. ¿Eh? Profe, ¿por qué solamente de manera temporal? Miren acá. Porque después del año 1942 que se firmó la paz, vamos a tener un conflicto en el año 1981 y luego en el año 1995. ¿Bien? El año 1982, más adelante, ¿no? También vamos a hablar, ¿no? Se da el conflicto del famoso falso Paquilla. Nuevamente, los ecuatorianos invaden territorio peruano, ¿no? Tropas peruanas logran expulsar nada menos que al ejército ecuatoriano. Y el más reciente, esto fue en el gobierno del arquitecto de Fernando Belaúnde Terry. En el 95, ¿quién era presidente? Fujimori. El japonés peruano Alberto Kenya Fujimori. Y se llama la famosa guerra del Cenepa. Es el último. ¿No? Y tras la guerra de Cenepa, en el año 98, se firmó el Tratado de Paz y se finalizó con la colocación de los hitos, ¿no? Las fronteras, ¿no? Entre Perú y Ecuador. Desde ahí no hay conflictos, hasta el momento. Entonces, con ellos hemos repetido más conflictos en toda nuestra historia, ¿no? Tema sencillo, es básicamente hablar de los hechos trascendentales de la guerra con los ecuatorianos. Bien, primera pregunta, dice, ¿no? A lo largo de la República del Perú hubo una serie de conflictos. En el año 1958, que se firmó, ¿no? Nada menos que el Tratado de Mapazingüe. Ya no te olvides. Pregunta 2. ¿No fue uno de los países garantes del protocolo de paz y amistad entre Perú y Ecuador? Ahorita, ¿quiénes eran? Estados Unidos, Brasil, Argentina. ¿Quién más? Al último que sumó, Chile, ¿no?
¿Quién está acá? Colombia. Lugar de conflicto geográfico, lugar geográfico donde se inmoló el aviador teniente José Abelardo Quiñones, en la batalla de Zarumilla. Héroe máximo del conflicto con Ecuador, el héroe de la FAPU, José Abelardo Quiñones, ¿no? El protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro entre Perú y Ecuador. Dije, ¿dónde? Río de Janeiro. Ahí se hicieron las negociaciones. Facilito, ¿eh? Canciller peruano que firmó el protocolo de paz y amistad y límites. ¿Quién fue nada menos que el representante peruano? Fue nada menos que Alberto Solf Muro, ¿no? El canciller, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores. A pesar de la firma del protocolo del año 1942, los problemas con Ecuador continuaron en el 81 y 95, ¿ve? Llegando recién a una solución definitiva en el año 1998, durante el gobierno de ¿quién gobernó del 95 al 2000? Alberto Fujimori. ¿Quién estuvo al mando del agrupamiento del norte, no? Pedro Chamuchumbi, ¿no? Héroe también destacado en la guerra con Ecuador. Primer documento, tratado firmado entre Perú y Ecuador. El primero, donde se reconocemos la independencia de Ecuador. No estábamos en conflicto con la Gran Colombia, pero Ecuador pertenece a la Gran Colombia, ¿no? Ecuador decide separarse, ¿no? Pando y Novoa, ¿no? O Novoa Pando. Provincia ecuatoriana ocupada por las tropas peruanas que posibilitó la paz con Ecuador. ¿Cuál fue el escenario? Zarumilla, ¿correcto? Quebrada Seca, Machala, ¿no? Eran territorios peruanos, pero logramos, nada menos acá, ¿no? Que en aguas verdes. ¿No? No es tan complicado el tema del día de hoy, chicos. Así que nos vemos en la asesoría, ¿ya? Entonces, ahí está. Nos vemos, hasta luego.